Doy gracias a Dios en primer lugar por estar acá, en nombre mío y de mi esposa, que está allá acompañando. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Justice. Sé que la vieja generación de esta iglesia me conoce porque nacimos acá. Estoy acá no por coincidencia, sino porque el Señor creo que lo ha permitido. Le voy a pedir disculpas. Tengo 2 semanas enfermo, tomando antibióticos, antialérgico, y me cargan así como medio mareado. Voy a hacer todo el esfuerzo para poder ser de bendición a ustedes en esta mañana con la palabra de Dios. Me encontré al hermano Monche. Realmente no eran mis planes estar acá. Planes de Dios siempre son maravillosos. Hacía rato que no estaba acá. Veo caras conocidas, un montón no conocidas. Pero quisiera contarle, para dar tiempo, le pregunté a la hermana cuánto tiempo me daban para predicar. Me dijo 2 horas, es lo que predica el pastor Monche, 2 horas y media. Entonces dije, ok, tenemos tiempo para compartir el testimonio. Nacimos acá en Caudare, mi esposa y yo, ella en Los Pinos. Yo nací en Banco Obrero, donde vive mi madre, que está acá hoy conmigo también. En un hogar católico, como muchos quizás de ustedes. Pero por la gracia de Dios, el Señor trajo salvación a nuestras vidas allí. Hace un montón de años. Y Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas, en la vida de mi familia allí en Banco Obrero, donde no hay mucha gente hasta ahora, después de 40 años o un poco más, convertidas, ¿no? Hemos sido una familia que ha creído en el Señor desde hace mucho tiempo, y curiosamente pues las personas alrededor no han creído en el Señor, aun cuando le hemos estado predicando. A los 12 años me bauticé, el pastor José Ramón me bautizó, y desde entonces pues estuvimos envueltos acá en la Iglesia Príncipe de Paz, especialmente cuando estaba en Los Pinos. Realmente nosotros estuvimos trabajando un poco en la construcción de esta iglesia, pero no la vimos, creo, inaugurar. Estuve trabajando con mi esposa en el Ministerio de Niños, buscando a los niños en el cerro, llevándolos a la iglesia, devolviéndolos. Y bueno, el Señor nos dio la bendición de enamorarnos. Nos casamos muy jóvenes. Mi esposa tenía 19, yo tenía 21, creo. Yo me mudé a Puerto Ordaz, donde todavía vivo. Y allí, hermanos, el Señor de una manera maravillosa pues ha estado con nosotros. Estuve trabajando en una compañía grande, Sidor, que ya prácticamente no existe. En su momento era la segunda más grande del país. Allí estuvimos trabajando por 18 años y estuvimos sirviendo en una iglesia bautista durante ese tiempo. Dios hablando también, preparando nuestras vidas quizás para lo que iba a ser el tiempo de servirle. En el año 2000 el Señor comenzó a inquietar mi corazón. El de mi esposa ya lo había inquietado hace mucho tiempo, para servirle. Y saben, en un momento donde yo tenía 36 años, estaba profesionalmente en una situación financiera bastante cómoda, siendo gerente de recursos humanos, ganando mucho dinero, el Señor, pues hablando a mi vida, nos movió, porque fue Él, a que renunciáramos y que nos fuéramos a preparar en otro lugar para servir. Una decisión difícil. Saben, muchas personas conocidas estaban preocupadas por eso, pero Dios maravilloso nos sacó. Salimos en el año 2003, renunciamos y estuvimos en Estados Unidos durante 5 años estudiando, preparándonos. Ya regresando en el año 2008 comenzamos a fundar una obra allí en Puerto Ordaz, una obra que había comenzado, había cerca de 20 personas, y hoy tenemos
linda congregación, quizás parecida a esta, ¿no? Un poco más de 200 personas, a veces 300 personas, pero Dios ha sido bueno. Allí en Puerto Ordaz hemos estado laborando, hemos estado sirviendo al Señor y proclamando el mensaje del Evangelio a las personas que están a su alrededor. El Señor nos dio 2 hijos, uno de ellos es pastor hoy día, el otro está trabajando en una empresa de vuelo, poco apartado de los caminos del Señor. Pero agradecidos a Dios, ¿no? Por lo bueno que es, por sus maravillas. Hoy estoy contento de estar acá con ustedes, después de mucho tiempo. No sé cuándo fue la última vez que estuve por acá, pero doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Aisa me estuvo diciendo, pues quiero que animes. Hay muchos jóvenes en la iglesia para que se involucren más en las cosas de Dios. Pensando, hermanos, en eso, un poco en lo que está pasando hoy día en el mundo. Como les dije, no vine a caudar y a predicar, realmente vine a visitar a mi mamá. Pero estaba pensando en qué compartir con ustedes. Y en medio de algunos de los mensajes que tenía previsto, pues Dios me animó a hablar en esta mañana acerca de la venida del Señor. Vamos en esta mañana y les pido que busquen sus Biblias y lo abran en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a hablar acerca de la segunda venida del Señor y vamos a animarles, hermanos, con respecto a la venida del Señor, a estar preparados, a vivir conforme a lo que el Señor quiere que vivamos. El año 2025 comenzó de una manera muy particular, un poco acelerado. Podemos comentar algunas cosas. Tenía una carpetica por aquí que creo que la dejé en alguna parte. Una libretica, ¿no? ¿Y la dejé allá? ¿Ah? Ok, aquí está. Muy bien, les decía que el mundo ha comenzado aceleradamente. El mundo ha comenzado en este 2025 de una manera acelerada. Comienza Donald Trump una nueva etapa en la vida como el país más poderoso del mundo, haciendo cosas interesantes, ¿no? Aliándose con los rusos, dejando Ucrania a un lado, dándole la espalda a la Unión Europea, de alguna manera para desplazar a los chinos que andan barriendo el mundo con la ruta de la seda. Vemos a Israel todavía peleando con los colonos que tienen por allá a los lados, palestinos. En Latinoamérica vemos cierto alboroto también. Ecuador aliándose con los chinos. Y prácticamente todo esto ha despertado una nueva, quizás, curiosidad o tendencia en saber cuándo se acerca la venida del Señor. A través de la historia, hermanos, muchas personas han querido dar una fecha. Muchas personas se han atrevido. Yo hice una lista por acá un poco para compartirla o para recordarla. Por ejemplo, en el siglo IV, Agustín de Hipona trazó y dijo que el Señor iba a venir 2000 años después de su primera venida. Y luego miramos un poco más acá, un gran predicador, Juan Wesley, también se atrevió a dar una fecha. Luego encontramos a William Miller, por ejemplo, uno de los líderes del movimiento adventista, dijo que el 21 de marzo iba a venir el Señor, 1843. Se equivocó y dijo no, va a ser el 22 de octubre del 44.
Y por supuesto también se equivocó y las personas quedaron esperando. Charles Taze Russell del Movimiento de los Testigos de Jehová dijo, en 1874 va a ser la fecha, y luego la cambió para 1914. Nathan Knorr dijo que el 31 de octubre de 1975 iba a venir el Señor. Hay un hombre que seguramente ustedes conocen, se llama Hal Lindsey, escritor de La Odisea del Futuro, dijo que el Señor iba a venir 40 años después de que Israel se convirtiera en Estado en 1948. Tampoco la pegó. Sobre lo que él dijo, Tim LaHaye, o LaHaye como le dicen algunos, hizo una película denominada Dejado Atrás, quizás la han visto, un poco para mostrar lo que iba a ser la segunda venida de Cristo. Harold Wisner hizo lo propio, diciendo que el Señor iba a venir en 1988. Billy Graham también lo dijo. Y creo que han escuchado que el doctor Armando Alducín recientemente se atrevió también a decir lo mismo. Bien interesante, ¿no? Haciendo cuentas, predicciones de que el Señor realmente vendría en un momento muy particular. Vamos a leer allí la palabra de Dios en el libro de Mateo, como les dije. Mateo capítulo 24. Voy a leer a partir del versículo 29 y creo que voy a parar en el 39. Vamos a leer 10 versículos. Dice la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero el día, dijo el Señor Jesucristo, y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Padre querido, en esta mañana ruego, Dios, que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra. Habla a nuestras vidas. Tú que conoces cada corazón en esta mañana, ruego que, Señor, ministres nuestras vidas, nos inquietes a entender que tu venida está muy cerca y que como resultado de eso debemos vivir conforme a ese evento maravilloso. Padre, gracias por amarnos, por lo que hiciste allí en la cruz, al dar tu vida en rescate nuestro. Oro en esta mañana, Padre, tu guía para tu siervo que va a predicar. Glorifícate, Señor, y anímanos. En Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén.
pero el día y la hora nadie lo sabe, así lo dijo el Señor. Y aun cuando el Señor lo dijo de esa manera, personas siguen tratando de señalar la fecha en que el Señor va a venir. Ahora, hay una clave importante que vemos aquí en el pasaje, específicamente en el versículo 33, donde, mejor dicho, en el versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay un autor, doctor Diham, escribió, según Jesús dice que si quieres conocer las señales de mi venida, debemos estudiar los días de Noé antes del diluvio y compararlo con nuestros días. Y en ese sentido vamos a encontrar respuesta acerca de cuándo o qué tan lejos está la segunda venida de nuestro Señor. Quería, hermanos, darle un contexto rápidamente aquí en el capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, en su extensión 24-25, se le llama el Sermón del Monte de los Olivos. Es uno de los discursos escatológicos más profundos que encontramos en los evangelios. Es un pasaje que comienza con una pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesús allí en los primeros versículos, donde el Señor Jesús da una gran predicción de que el templo iba a ser destruido y la ciudad de Jerusalén, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito entró a Jerusalén y destruyó todo. Dice la palabra de Dios, respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? Señalando entonces el templo que estaba allí erguido. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Literalmente, Josefo señala en sus escritos que cuando Tito vino, habían rumores de que las columnas del templo estaban llenas de oro. Y por tal motivo los soldados que entraron a derribar el templo y la ciudad pasaron un rato literalmente haciendo polvo todo para encontrar el supuesto oro que había en ellos. Eso nos deja claro pues que las profecías de nuestro Señor son perfectas. Ahora el pasaje de Mateo 24 posteriormente entonces relata lo que es el periodo de la tribulación. La Biblia nos habla de 7 años que vendrán de tribulación, especialmente 7 años que están destinados, como dice el libro de Daniel capítulo 9, para Jerusalén y su santa ciudad. Quizás muchas personas hoy día han confundido un poco este tema, algunos con posturas que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, cosas que quizás en algún momento dentro del mensaje voy a compartir. Pero el Señor entonces da una descripción completa de lo que será la tribulación y cómo será, desde los versículos 3 hasta el versículo 28, y el pasaje termina entonces allí, o comienza una nueva etapa en el pasaje, el versículo 29 que acabamos de leer, sobre la segunda venida de Cristo. Una segunda venida visible, como vemos allí, donde todo ojo le verá. Estamos hablando de esa segunda venida al final de la tribulación, si ven entonces la cronología de lo que estamos mirando. Posteriormente el pasaje del capítulo 25 nos muestra detalles sobre lo que va a ser el tiempo posterior a la segunda venida. No nos da detalles del milenio, pero nos informa un poco en el juicio de las naciones. Quizás en sus Biblias tengan algún título que hable sobre este tema. Va a ser la selección de nuestro Señor poco antes de ese gran tiempo donde el Señor Jesucristo va a reinar acá en la tierra durante 1000 años. Y nosotros como iglesia vamos a estar presentes allí, el pueblo de Israel también. Y vamos a vivir y vamos a ver la mano poderosa de nuestro Señor mostrando realmente la justicia acá en este mundo. Cuando hablamos de temas escatológicos, escatología es el estudio de las cosas futuras, hoy encontramos distintas posiciones.
Encontramos, por ejemplo, a aquellos que son amilenialistas. Algunos hermanos de la Iglesia Reformada creen de esta manera, no creen en un milenio literal. Están los postmilenialistas que creen que el Señor va a venir después, entonces, de un milenio que va a ser preparado, acomodado por la divulgación del mensaje del Evangelio, cosa que no ha sido desde los tiempos de esa postura hasta ahora. Vemos que las cosas, en vez de ponerse mejor y mejor, cada vez se ponen peor y peor. Con lo cual, esta postura ha perdido muchos adeptos en cuanto a ella. Y hay una postura que es la premilenial, de la cual yo parto, y lo estoy diciendo porque no sé cuál es la postura que quizás algunos de ustedes tienen. Yo creo que el Señor, hermanos, va a venir antes de ese tiempo del milenio. Es decir, la venida del Señor, por eso le llamamos premilenialista, la venida del Señor precede entonces a esos 1000 años, donde el Señor, en mi opinión, literalmente va a estar reinando acá en la tierra. Los premilenialistas creemos entonces que van a haber 7 años de tribulación. Esos 7 años representan la última semana de la 70ª semana que Daniel capítulo 9 describe. 69 de esas semanas fueron cumplidas. Y es interesante que si nosotros entendemos perfectamente esa profecía tan importante, y entendemos que desde el año 444 antes de Cristo hasta que el Mesías fue crucificado se cumplieron esas 69 semanas donde la iglesia no estaba o no era partícipe de eso porque no existía todavía. Creo fundamentalmente que la iglesia no va a ir a través de la tribulación porque esa última semana está preparada para ella, como dice el libro de Daniel. Los premilenialistas creemos entonces que hay 2 eventos particulares, una segunda venida al final de la tribulación y un rapto, que va a ser eminente en cualquier momento y que va a ser un evento donde el Señor va a venir por su iglesia, amén, para posteriormente venir con su iglesia al final en su venida y establecer su reino. Creo particularmente dentro de esta postura que hay una diferencia particular entre la iglesia e Israel. Israel, el pueblo de Dios, el que está atado a los pactos que Dios le dio, creo fundamentalmente que Dios va a cumplir con los pactos en algún momento. Y básicamente muchos de esos pactos van a ser cumplidos durante el tiempo del milenio. Y que durante el tiempo de la tribulación Israel será probado nuevamente. Nosotros como iglesia vamos a estar en el cielo. Aquellos que hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Amén. Mientras el mundo va a ser entonces receptor de los juicios y de la ira de Dios. Y donde Israel va a ser entonces nuevamente probado. Como dice el profeta Malaquías, van a llorar para entender. Hoy en día los judíos no creen en Jesucristo, por lo menos la mayoría no creen que Jesucristo fue el profeta, fue el Hijo de Dios que vino a estar a encarnarse acá en la tierra para morir por nosotros. Pero un día Dios va a abrir sus corazones para que ellos entiendan esa gran verdad. Y eso va a pasar durante el tiempo de la tribulación. 2 eventos, el rapto, la segunda venida, que, como les dije, posturas distintas hoy en día están enseñando otra cosa. Ayer viendo Instagram, por cierto, vi una persona promoviendo el hecho de que la iglesia se tiene que preparar para ir a través de ese tiempo de la tribulación. Bueno, diría yo, sería él que se tiene que preparar. Yo me preparo para otra cosa, para esperar al Señor, amén. Preparémonos nosotros para esperar al Señor. Muy bien, volviendo al pasaje, hermanos, y haciendo un análisis un poco, pues, de lo que fueron los tiempos de Noé, antes de entrar en los
puntos que quiero desarrollar, que no van a ser todos porque creo que no me va a dar chance. Ok, amén. Entonces vamos a darle duro. Quisiera hablarle un poco de el contexto de los tiempos antes del diluvio. ¿Les recuerdan? Ciertamente estaba un gran personaje, Noé. Si ustedes van a la Biblia en el capítulo 6, encontramos a Dios mirando a la tierra, a una tierra que estaba terriblemente en pecado, destruida. El mundo estaba en su momento, le había dado la espalda totalmente a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor miró, se arrepintió, dice, le dolió ver cómo estaba el mundo. Y por esa razón dispuso entonces acabar con el mundo, ¿no? Y encontró un hombre, capítulo 7, capítulo 8 del libro de Génesis, a quien llamó y le dio 120 años para que le predicara a las personas, para que anunciara el juicio venidero de parte de Dios, siempre viendo la bondad maravillosa de Dios, dando tiempo a las personas para que se arrepientan. 120 años. Y allí ustedes pueden ver a un Noé laborando, quizás con sus hijos, haciendo el arca grandísima. Y un gentío, quizás a lo mejor llamándolo loco, riéndose, burlándose. Yo no sé qué hay en sus mentes cuando piensan en esos tiempos. Saben, los tiempos de Noé no eran tan distintos a nuestros tiempos. Cuando vemos la cronología del tiempo, yo creo que Dios hizo literalmente el mundo en 6 días y descansó el último. Digo esto porque hoy hay tantas tendencias y tantas personas que creen cualquier otra cosa. Pero si creemos en esa postura, nosotros miramos hoy día y nos paramos y el mundo debe tener por lo menos un poco más de 6.000 años. Algunos trazaron, por ejemplo, la creación en el año 4004 a.C. Y es fácil llegar a la fecha donde fue el diluvio, la tengo registrada acá, 2348 a.C. Y si hacemos una cuenta sencilla y restamos uno de otro, nos damos cuenta que el tiempo que pasó entre la creación y el diluvio fueron un poco más de 16 siglos. ¿Saben? Nosotros estamos hoy en el siglo XXI, contando a partir de la muerte de Cristo o del nacimiento de Cristo. Y los tiempos antes del diluvio vivieron casi 17 siglos. ¿Ok? Ahora es interesante un poco para saber cuántas personas había y calcular. Usted puede ver tendencias, tengo un poco de números que no los voy a nombrar, simplemente voy a hacer mención a Tom Piquet, que fue un hombre que estuvo estimando la población en los tiempos de Noé. Él decía lo siguiente, hermanos. En 1656 años, con personas que vivían en promedio 900 años y con familias probablemente mucho más grandes que las nuestras, con menores efectos por enfermedades y una mejor cantidad de mutaciones en su ADN, en sus cuerpos, dice, las sociedades antediluvianas debieron ser muy diferentes a la nuestra de hoy en día, por lo que sus modelos, dice él, arrojaron rangos más altos de la población mundial entre 5.000 millones y 17.000 millones de personas.
Es lo que está diciendo nosotros, yo no sé cuántos saben. Hoy nos paramos, tenemos 8.000, sí, un poco más de 8.000 millones de personas, ¿no? Y quizá cuando leemos la Biblia y cuando miramos atrás y cuando nos paramos en los tiempos antediluvianos, quizás pensamos que las personas que estaban allá eran poquiticas y que eran ignorantes y que andaban en guayuco, cosas como la que hemos visto quizás en la televisión. Pero las cosas seguramente no fueron así. La población del mundo en su momento, considerando esos 17 siglos, el tiempo en que vivían, la salud que tenían, probablemente tenían la misma cantidad de personas que tenemos hoy día. Y es un poco para pensar y analizar cuando veamos las características de los tiempos antes del diluvio y la comparemos con los tiempos de hoy en día, que no son muy diferentes. Pero quiero que en la medida que avancemos tengamos eso en mente y que recordemos que si fueron 5.000, 8.000 millones o un poco más o un poco menos, hermanos, ¿recuerdan cuántas personas fueron salvas? Solamente 8 personas, como dijo el hermano por aquí. Algunos no lo recuerdan. Pero 8 personas en medio de una población de más de 1.000 millones debe llamarnos la atención, ¿cierto? Y sobre esa base quisiera dar algunas características. Como les dije, no me va a alcanzar el tiempo, pero quisiera animarles pues a que como creyentes que somos, analicemos nuestros corazones, miremos, y que al momento de salir de acá salgamos, hermanos, con todo el deseo del mundo, quizás de cambiar cosas que no están bien en nuestras vidas, un poco para atender lo que dice la palabra de Dios con relación a la segunda venida. Una de las primeras características que veo, hermanos, que en los tiempos antes del diluvio eran tiempos de indiferencia hacia las cosas de Dios. Dice allí la palabra en Mateo 24:38, porque como en los días de Noé, o antes del diluvio, las personas estaban comiendo y bebiendo, las personas se estaban casando y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 120 años anunciando el mensaje. Y la palabra de Dios dice, las personas eran indiferentes. Las personas estaban envueltas en las cosas terrenales. Ciertamente, pues, el disfrutar de la vida, ciertamente el casarse no es algo malo. Creo que no era el tema de nuestro Señor hablar sobre eso, porque el mismo Dios había establecido el matrimonio como algo bueno, como algo maravilloso. Pero vemos acá que el Señor está hablando y está señalando los tiempos antes de Noé como tiempos en los que las personas tenían a Dios fuera de su ecuación. ¿Saben? Y eso no significa que esas personas quizás se reunían para hacer sacrificios, orar a algún Dios. Ya vamos a ver más adelante que en algún momento alguna de esas personas comenzaron a invocar el nombre de Jehová, dice la palabra de Dios. Pero eran tiempos donde las personas estaban ocupadas 100% en las cosas terrenales. Cuando miramos en el Sermón del Monte, allí en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, encontramos al Señor Jesucristo haciendo señalamiento a este tipo de cosas, al afán, a la ansiedad. ¿Sí recuerdan? No os afanéis por lo que vas a comer. Hoy en día el mundo está afanado, y no solamente el mundo, quizás ver al mundo afanado, ver al mundo ocupado en cosas seculares, particulares, para nosotros no debe ser algo extraño. Son personas no nacidas de nuevo, muertas espiritualmente, que no conocen a Dios,
no conocen los planes que Dios estableció para nosotros, como por ejemplo lo dice el libro de Efesios. Pero tristemente hoy en nuestras iglesias vemos a muchas personas desconectadas de las cosas de Dios. Si bien es cierto, vienen a la iglesia una vez a la semana, si no amanecen con dolor de cabeza o con caspa o algo así por el estilo. Los miércoles, unos que otros. Pero creo que usted y yo estamos de acuerdo en que vemos en el pueblo de Dios una gran indiferencia con relación a las cosas de Dios. El Señor dijo en su momento que la mies es mucha, los obreros pocos. Encontramos iglesias como esta, 200, no sé, un poco más de personas, donde yo sirvo. ¿Saben qué difícil es encontrar gente fiel? Como dijo David en algún momento, ¿dónde están los fieles de la congregación de Israel? Pablo animó a Timoteo allí en 2 Timoteo capítulo 2 y le dijo: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres, mujeres fieles son difíciles de encontrar en las iglesias hoy en día. Hay una gran indiferencia. Si bien es cierto, pues las personas quieren estar en una que otro ministerio en la iglesia. El de la música es un ministerio muy interesante. Muchos quieren venir a cantar, a mostrar sus dones. Pero quizás la mayoría de ellos no tienen una real devoción a Dios. Y vemos una total indiferencia. Pocos involucrados. El Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión, por ejemplo, Mateo 28, Hechos capítulo 1, id y hacer discípulos. Vamos a predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabe lo que significa ser discípulos? Trae consigo esfuerzo, sacrificio, pasar tiempo con las personas, enseñarle a vivir como el Señor. Como en la iglesia de Antioquía, ¿recuerdan que le llamaban a las personas cristianos por primera vez? Porque eran personas que vivían como el Señor. Esas personas fueron enseñadas. El Señor Jesucristo pasó 3 años con sus discípulos para prepararlos y Él luego entonces nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Yo no quisiera preguntar en esta mañana cuántos de ustedes están involucrados en el ministerio de discipulado, si es que hay un ministerio, o están discipulando a alguna persona. Pero por la experiencia que tengo, pocas personas están involucradas en las cosas que cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. Los tiempos de Noé eran tiempos, hermanos, de indiferencia. Pero nuestros tiempos no son muy diferentes. Somos indiferentes a las cosas de Dios. Pudiera preguntar cuánto tiempo pasas en tu discipulado, en tu tiempo devocional en tu casa. ¿Cuánto tiempo oras en tu casa? ¿Lees la palabra de Dios de una manera sistemática, aprendiendo, buscando realmente lo que dice Dios en su palabra? Estamos sumergidos en las cosas terrenales. Las cosas de Dios cada día se están perdiendo de interés. Eran tiempos, hermanos, en los días de Noé, tiempos de desinterés. Una vez más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo
del hombre. Una segunda característica que podemos observar es que en los tiempos de Noé eran tiempos de ignorancia y de incredulidad. No solamente eran tiempos de dejadez, sino que en segundo lugar eran tiempos de ignorancia, eran tiempos de incredulidad. El pasaje nos dice, y no entendieron, versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y recalca el Señor Jesucristo allí, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hebreos 11:7 nos habla acerca de Noé, un hombre extraordinario. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabe algo? Seguramente muchos lo saben. Cuando Dios decidió acabar con el mundo con agua, con un diluvio, eran tiempos, hermanos, donde nunca había llovido. ¿Sabían eso? ¿O lo recuerdan? No había llovido durante ese tiempo, o esos 16 siglos, nunca llovió. La Biblia dice que surgía vapor de agua de la tierra para regar la grama y las cosas verdes que nacen allí. Y quiero decir esto por el hecho de que este hombre tan especial pudo creerle a Dios algo que quizás era como imposible. ¿Cómo creer que va a haber un diluvio si nunca en la vida ha llovido? ¿Sí? Y creo que nosotros nos estamos enfrentando a la misma realidad. Cuando hablamos acerca de la segunda venida del Señor y hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia, que por cierto hay 3 pasajes clásicos que lo describen. Hoy en día algunos no creen en el rapto. Conozco personas cristianas que al momento de hoy se preguntan y dicen, eso realmente no existe. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos habla acerca de ello. El Señor con voz de mando y con voz de trompeta, ahí está, ustedes se lo saben, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego Pablo dice, luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados. Allí aparece la palabra. Allí cuando estaban cantando vi una de las canciones que se parece mucho también a cuando el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 14, 1 decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuese, no los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no me fuere, dijo el Señor, entonces no estaré con ustedes. ¿Saben? Esa es una manera, una expresión, nosotros cuando como cristianos hablamos, vemos un retrato de la iglesia como la novia y Jesucristo como el novio. Y cuando el Señor habla de esa manera, habla refiriéndose a lo que eran las bodas judías en su momento. Había un compromiso, el novio se iba a preparar lugar y luego volvía sin aviso, con trompetas, con sus amigos, a buscar a la novia. En Mateo capítulo 25 encontramos la parábola de las 10 vírgenes, que relatan básicamente lo mismo. El novio, sin previo aviso, viene en búsqueda de la novia. Allí en Mateo capítulo 25 encontramos que 5 de ellas se quedaron. Eran como la mayoría de las personas. Estaban en cualquier otra onda, menos esperando la venida de su Señor.
Noé fue un hombre de fe. Hermanos, si me llama la atención una vez más, pues, el hecho de que solo Noé. Yo siempre digo cuando hablo de Noé y digo, ¿saben que Noé se salvó? Y su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos fueron salvas por Noé. Porque creo que estas personas, si le ayudaban a construir el arca, no quiero afirmarlo acá, pero creo que esas personas estaban con dudas. El gran Noé, el hombre de fe. Yo no sé cuántos de nosotros estamos seguros que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. ¿Sabe? Cuando pienso en la segunda venida de Cristo, pienso en la primera venida de Cristo. Y pienso que la primera venida de Cristo fue anunciada por los profetas. Isaías, Miqueas, Jeremías. 700 años pasaron y el Señor de una manera maravillosa vino y se encarnó. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y habitó entre nosotros y las personas no le quisieron, porque dice la Biblia, sus obras eran malas. Y ese mismo Señor que se encarnó va a venir nuevamente, ya no, como dice el libro de Hebreo, conforme al pecado, porque ya lo juzgó, va a venir, como lo vimos, en gran gloria para establecer su reino y traer juicio sobre las personas. Hermanos, eran tiempos de ignorancia y de incredulidad. Noten lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando acerca de la segunda venida. Tiempos vendrán. Y quizás ustedes van a tener personas acá paradas en este púlpito, señalándoles que la segunda venida de Cristo es un mito y que no va a ser. Fue anunciado por el apóstol Pedro. El versículo sigue diciendo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados, dice aquí por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El pasaje sigue diciendo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y qué maravilloso, vean lo que dice aquí, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Sabe lo que significa eso? Gracia. ¿Sabe lo que significan los 120 años que Dios le dio al pueblo antidiluviano para que se arrepintiera? Gracia. Y allí entonces estaba Noé predicando acerca del juicio de Dios durante 120 años. Y sabe, el Señor, hermanos, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y está esperando que las personas se arrepientan. Ahora nos podemos preguntar, ¿y cómo? Como dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 11 de Romanos, ¿y cómo las personas van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie les envíe?
Y el pasaje dice cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a ser un Noé en proclamar el mensaje del Evangelio. No un mensaje de sanidad, no un mensaje de prosperidad, no un mensaje social, de evangelio social, un mensaje de arrepentimiento. Jesucristo vino a morir por los pecadores y nosotros debemos proclamar el mensaje de salvación que involucra a las personas carcomidas por el pecado y que necesitan ser conscientes de su condición y venir a arrepentirse a los pies del Señor. Y eres tú, hermano, y soy yo, y somos cada uno de nosotros los redimidos, los que estamos llamados a proclamar el Evangelio para que esas personas vengan a los pies del Señor. Y en esta mañana quiero animarte, pues si no lo estás haciendo, yo quiero animarte a que entiendas que no es el pastor o los diáconos que están llamados a predicar. Si tú creíste en el Señor fue porque entendiste el Evangelio, ¿cierto? Entendiste que eras pecador, entendiste que estabas muerto, que merecías la muerte, el infierno, y abrazaste el mensaje del Evangelio. Anda, ve y comparte el Evangelio con las personas que aún no han recibido a Cristo. Deja la comodidad, como en los tiempos de Noé. Levántate y anda, que estamos aún viviendo en tiempos de gracia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eran tiempos de dejadez, tiempos de desinterés, tiempos de desgano por las cosas de Dios. Eran tiempos de ignorancia e incredulidad. Las personas no creían. Antes de venir nos fue a buscar Marjorie a la casa y sabíamos que ella iba a llegar a un cuarto para las 10 de la mañana a buscar. Se tardó un poquito, pero nosotros estábamos preparados porque sabíamos que ella iba a llegar. Ahora, nosotros no tenemos información exactamente cuándo va a venir el Señor, pero sí sabemos con certeza que en algún momento, como dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, o como ladrón en la noche, el Señor va a venir. Y si usted lee posterior a lo que leímos allí al final de Mateo capítulo 24, hay un llamado importante a que entendamos eso y a que nos preparemos. Y prepararse, hermanos, significa estar viviendo conforme a lo que Dios quiere. Vidas piadosas, creciendo en la gracia de Dios, el proceso de santificación progresiva, dejando de un lado las cosas malas, como dice Isaías, aprendiendo a hacer lo bueno, dejando lo malo de un lado, buscando y comprobando, como dice Efesios, lo que es agradable al Señor, ofreciendo las cosas maravillosas que Dios quiere y no las que yo quiera darle, porque eso nos lleva a un tercer punto. Eran tiempos, hermanos, de apostasía. Muchas personas en los tiempos antes del diluvio se rebelaron contra Dios. La palabra apostasía en griego está compuesta de apo y éstasis y se utiliza para señalar una revuelta política o militar. Significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras. Aquel que se retira completamente de las cosas de Dios. Apostasía es el renunciamiento voluntario a la fe en Cristo, hecho por alguien que previamente manifestó creer en Él. Quizás a lo mejor usted conozca a alguien que en algún momento lo vio aquí
Dijo que era creyente y realmente ahorita anda apartado de las cosas de Dios. El apóstata abandona su fe mientras que el hereje continúa profesando su fe, pero adopta una interpretación contraria a las enseñanzas de la iglesia. Recientemente un señor llamado, dice que es pastor, Miguel Núñez, no el Miguel Núñez de República Dominicana, otro señor que anda hablando mal de la iglesia en general, y recientemente señala pues que el infierno no existe, porque no podemos creer en un Dios justo que sea tan malo para enviar a las personas al infierno. Ese es un hereje, ¿sabe? Es un hereje, esta es una postura ariana. Hay un hombre llamado que estuvo en el siglo II con esta misma postura y casi que lo queman vivo. Pues hoy día se están levantando, ese mismo pensamiento lo tienen los testigos de Jehová, pues confunden lo que es la justicia de Dios con lo que es realmente lo que señalan las Escrituras. Pero un hereje es una persona entonces que cambia la interpretación de las cosas, y un apóstata es aquel que renuncia a las cosas de Dios como tal. Nosotros encontramos allí en el mundo antidiluviano, en el capítulo 4, hermano, a dos muchachos, y usted conoce la historia y no me voy a extender mucho aquí. Y encontramos a Caín y encontramos a Abel, dos chicos. Y un poco me meto en la historia también, porque es interesante eso. Y usted ve a dos chicos a quien se les pidió que trajeran sacrificio para Dios. ¿Recuerdan? Caín y Abel. Ellos tenían a sus padres, Adán y Eva. Unos padres que si usted va y revisa, pecaron, ¿recuerdan? Ellos se sintieron desnudos, ellos trajeron, se vistieron con hojitas de higuera, y el Señor, ¿qué hizo? Les hizo ropitas de piel, ¿saben? ¿Se recuerdan, no? Ahora todo esto representa algo importante, ¿no? Un animal inocente tuvo que morir para que ellos pudieran ser vestidos. Y esto estaba proyectando lo que iban a ser los sacrificios durante el tiempo de la ley. Sacrificios de cientos y millones de animales que, como dice el libro de Hebreos, no quitaban el pecado, sino cubrían, para anunciar al final la venida del Hijo, el Cordero perfecto, que sí quita los pecados del mundo. Amén. Jesucristo. Creo que tenemos que tener esa visión y esa comprensión de lo que pasó en su tiempo. Y allí estaba Caín y Abel. A ambos se les pidió. Y la Biblia no nos da muchos detalles, pero nos dice que al Señor no le agradó la ofrenda de uno de ellos. Caín trajo algo, no sabemos qué trajo, sabemos que él era un agricultor, sabemos que el otro era un ganadero, un criador de animales. Algunos especulan, él trajo lo mejor de su granja, de sus cosechas, el otro trajo un cordero. No sabemos si la patilla que trajo estaba media pequeña, media podrida. No sabemos, no nos dice. La palabra de Dios nos dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de uno. ¿Y saben por qué? Porque este chico era un apóstata, una persona que al final terminó rebelándose contra el Dios creador, queriendo hacer conforme a lo que él quería y no conforme a lo que Dios quería. Decía un autor, hermanos, que estos dos muchachos de alguna manera describen las dos religiones en el mundo. Caín junta todas las religiones del mundo que al final pues quieren entrar al cielo por obra,
haciendo cosas, mientras que Abel, un hombre que está registrado también en el capítulo 11 del libro de Hebreo, el gran libro de los grandes, fue un chico que hizo conforme a lo que Dios pedía y quería. A.W. Pink, un gran autor del siglo XVIII, decía: apostasía es hacer naufragar la fe. Ese corazón apartado de Dios viviente es volver al mundo y ser vencido por él. Y después de un escape previo de su contaminación a través de los conocimientos previos de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: hay varios pasos para caer en esta apostasía. Mirar hacia atrás como la mujer de Lot, retractarse, darle espalda como las personas que andaban con el Señor Jesús allí en Juan 6, que al final dijeron: lo que predicas es muy fuerte, y se fueron. Al final quedaron 12. El Señor le preguntó a los 12: ¿ustedes se quieren ir también? Váyanse. Y ellos ahí temblorosamente se quedaron. Y la caída definitiva descrita allí en el capítulo 28 de Isaías. Charles Spurgeon, un gran predicador, dice: en todas nuestras iglesias, incluyendo Vida en Cristo, que es la iglesia que yo predico, o que pastoreo, y Príncipe de Paz, entre los muchos que se hacen miembros hay los que luego desertan. Asisten un tiempo y luego regresan al mundo. La razón radical por la que se retiran es una obvia incongruencia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si usted conoce este versículo, usted va a saber que la salvación nunca se pierde, ¿verdad? Sino que estuvieron aquí porque nunca pertenecían al Señor. El Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 10, yo conozco mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. El Señor Jesús también dijo que comenzó la obra en nosotros. Muy bien. Spurgeon continúa diciendo: los inconversos adheridos a nuestra comunión no son una pérdida real, como tampoco es un detrimento para el trigo quitarle la paja. Cristo mantiene constante el ventilador en movimiento, sacando a esas personas que dicen ser cristianos y realmente no lo son. Su propia predicación depuró constantemente a sus oyentes. Algunos se fueron como volando porque eran paja. Ellos no creían realmente. Y hoy día vemos a muchas personas profesando. ¿Sabe? A veces hemos predicado incorrectamente, señalando pues que las personas son salvas porque hicieron una oración, porque levantaron la mano, porque pasaron al altar. Pero sabe que nada de eso dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que somos salvos, y lo que realmente describe y da a conocer nuestra salvación son los frutos. El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos le conoceréis. Y señaló en algún momento, pues, si damos buenos frutos, entonces somos parte de ese grupo selecto, minoritario, ¿saben? Porque el Señor Jesucristo dijo que la puerta es ancha, por ahí pasan un montón, pero los salvos son pocos y no pasan muchos allí. Pero si usted, hermano, se evalúa, como dice 1 Corintios 11, y no ve frutos en usted, usted tiene que preocuparse. Una persona que es verdaderamente cristiana, como dice 2 Corintios 5, 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, es imposible que tengamos un creyente que vive igual como vivía anteriormente a su conversión. Levantó su mano, oró, lloró, se arrodilló, vino al altar y sigue viviendo una vida igual a la anterior. Pues quiero decirle que esa persona realmente no es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Usted recuerda la historia de Nicodemo? Un gran hombre, teólogo, enseñaba la palabra, una persona que iba hacia sacrificio, ofrendaba. Un hombre respetable en los tiempos del Señor.
Un gran hombre. Un día vino, dice la Biblia, de noche, asustado, a reunirse con el Señor Jesucristo, preguntándole cómo ir al cielo. ¿Pueden creerlo? ¿Qué le dijo al Señor? Tiene que nacer de nuevo. Hoy en día muchos se parecen a Nicodemo, ¿saben? Muchas personas hoy día vienen a la iglesia, dan ofrendas, hacen buenas obras, pero no han nacido de nuevo. Y como consecuencia de eso no dan muestras de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Bueno, la primera civilización que pereció en el juicio del diluvio era del origen, carácter y destino de Caín, una civilización mala y perversa. Una civilización que decidió abiertamente rebelarse contra el Creador, quedando a expensa de sus malos caminos. Génesis 4:26 dice, una vez más, y conoció de nuevo Adán a su mujer, a Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y dice allí la Biblia, hermanos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y pareciera, cuando leemos esa porción, que comenzó un avivamiento a partir de ese momento. No obstante, hermanos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pero no eran personas convertidas, eran personas solo profesantes. Hoy muchas personas vienen y cantan al Señor, y se levantan y aún oran. Son personas que quizás invocan el nombre del Señor, pero no son salvos como las personas antes del diluvio. Pero pastor, ¿cómo sabe eso? Porque al final de los tiempos, solamente 8 personas fueron convertidas. Ese gentío que invocaban el nombre de Jehová en su momento, realmente estaban invocando cualquier otra cosa menos el nombre del Señor. No vivían para sí. ¿Están conmigo? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hemos dicho que los tiempos de Noé, similar a los tiempos de hoy, eran tiempos de indiferencia, eran tiempos de ignorancia e incredulidad. Eran tiempos, hermanos, donde la religión apóstata desafiaba abiertamente la autoridad de Dios, como lo vemos hoy día. Hay por lo menos 2 características más que no quisiera, o mejor dicho, no es que no quisiera, no tengo tiempo para hacerlo. Eran tiempos donde el concepto de familia se había corrompido. Ustedes ven el concepto de familia hoy día. Los tiempos de Noé también pasó lo mismo. Solo lo menciono para dejarles el bosquejo. Eran tiempos donde la inmoralidad sexual abundaba. Génesis capítulo 6. Eran tiempos donde la violencia la encontraban en todo lugar. Y quiero cerrar en esta mañana con una última característica, si me lo permiten, para sumarla a esas 6 características, 4 desarrolladas, 2 que se las dejo y quizás en algún momento le completo la predicación, si el Señor lo permite. Pero finalmente, hermanos, eran tiempos donde la predicación de la palabra de Dios verdadera era rechazada. Los tiempos de Noé
nos muestran dos grandes predicadores, Enoc, caminó con Dios, ¿recuerdan? Enoc y el mismo Noé, que proclamó abiertamente el mensaje de salvación. Judas capítulo 14, 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó el mundo antiguo, el mundo antes del diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7. Encontramos, hermanos, que la predicación del gran Noé fue una predicación que el mundo en su momento rechazó. Y quiero pararme, hermanos, porque la predicación es el medio que Dios hoy usa para transmitir las verdades de la palabra o de su revelación a su pueblo. Muchas personas vienen a las iglesias con deseos genuinos de escuchar de la palabra de Dios, ¿saben? De conocer más de Dios, de entender más de su santa voluntad. Pero hoy en día encontramos muchas iglesias que han diluido el mensaje del Evangelio. Y encontramos a muchas personas queriéndose dirigir, pues, a esos lugares. Más que una buena predicación, más que una buena exhortación, más que un buen mensaje que da la gloria a Dios en cuanto a sus atributos, pues las personas quieren que en lugar de ellos se les predique de psicología, se les predique de autosuficiencia, que se les predique de cosas donde el hombre es exaltado, distintas a las cosas que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo decía, porque vendrán tiempos, y ya estamos viviendo esos tiempos, cuando no soportarán la sana doctrina, no querrán escuchar los mensajes propiamente doctrinales, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propias o a sus propios deseos, que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y allí en Mateo 24, donde hemos leído, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El mensaje del Evangelio, hermanos, hoy en día ha sido diluido. Personas hoy día andan buscando más bien tiempos de entretenimiento que la verdadera palabra de Dios. Las iglesias más grandes, con más personas, son esas iglesias donde encontramos este tipo de parlanchines hablando cosas que el mundo quiere escuchar. Y por eso Pablo decía que las personas tendrán comezón de oído, no soportarán escuchar exhortación verdadera. ¿Sabe? A nadie le gusta que le digan que es pecador. Joel Osteen, uno de los grandes predicadores de Estados Unidos, que tiene una de las más grandes iglesias,
Creo que tiene más de 20,000 personas allí. La palabra pecado nunca la menciona. Ahora, ¿cómo puede usted ser convertido si no entiende lo que es el pecado y lo que el pecado ha hecho en su vida? ¿Qué queda con la muerte vicaria de Cristo en la cruz? Que dio su vida en rescate suyo y mío para salvarnos de la condenación del pecado, para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Estamos, hermanos, viviendo tiempos parecidos a los tiempos antes del diluvio. Y con estas 4 características, y quizás las otras 2 que les mencioné, quisiera animarles a meditar, hermanos, en esto, animarles a recordar que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza. El Señor es veraz y cumple su promesa. El Señor va a venir. Amén. El Señor va a venir en el momento que las personas menos lo esperen. Y la pregunta acá es, ¿estás tú preparado para ese gran acontecimiento? Creo que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo es uno de los acontecimientos más maravillosos que tenemos en las Escrituras, ¿sabe? Un acontecimiento, hermanos, donde pasamos de nivel, cuerpos transformados, para estar con Cristo eternamente y para siempre. Se acabó el dolor, el sufrimiento, la pelazón, todo lo demás. Vamos a estar con Cristo maravillados allí, juntos con Él eternamente y para siempre. ¿Pero estás preparado para eso? ¿Estás viviendo conforme a la esperanza de que el Señor puede venir en algún momento, mañana? ¿Estás laborando y haciendo lo que el Señor te está pidiendo que hagas? ¿O eres uno de estos que no quiere saber nada de Dios, pero viene a la iglesia, que no tiene fe, no cree en esas cosas que estamos predicando, le da igual? Que estás acá por cualquier otra motivación, menos por la motivación que Dios debe poner en nuestros corazones. Darle la gloria, crecer a la imagen de Cristo, predicar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Voy a orar en esta mañana y quiero que cierren sus ojos, por favor. Y quiero orar simplemente pidiendo a Dios que redarguya, hermanos, nuestros corazones, que hable a nuestros corazones y que podamos salir de aquí, como dice la palabra de Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Que si Dios ha hablado a tu vida, hermanos, y tú has encontrado cosas que realmente no están agradando a Dios, si tú no estás seguro que realmente eres una persona que ha nacido de nuevo, el Señor te está dando la oportunidad para que en esta mañana tú puedas tomar la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Padre querido, en esta mañana te alabo y te doy gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias por saber que eres un Dios veraz, saber que has planeado lo que vemos en tu palabra, especialmente, oh Dios, una segunda venida grandiosa, maravillosa. Padre, oramos de tal manera que tu palabra encuentre lugar en los corazones
de las personas que han escuchado el mensaje. Y oro que tu Espíritu Santo redarguya a cada corazón en esta mañana. Que salgamos de este lugar con el deseo de hacer ajustes a nuestras vidas y de comprometernos mucho más, oh Dios mío, al plan redentor que has trazado para el mundo. Padre, gracias por amarnos. Oro en Cristo Jesús con acción de gracias. Amén.